Reanudamos el orden del día con el punto último del mismo, que es proposiciones no de ley en comisión. La proposición no de ley es a propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos y es relativa a la declaración como lugar de la memoria del edificio Banesto de Almería bombardeado por el barco Admiral Scher de la Armada Nazi. Tiene la palabra el señor de Manuel. Sí, gracias, señor presidente. Es una nueva proposición no de ley que traemos a esta comisión para impulsar la declaración de lugares de la memoria y, en concreto, en este caso, pues se trata de recordar un hecho tan trágico como fue el bombardeo de la ciudad de Almería por parte de un barco de la Marina de Guerra nazi el 31 de mayo del 38, como consecuencia de lo que ellos consideraban una acción de represalia frente a un bombardeo anterior de la aviación republicana al acorazado de bolsillo Deutschland, cerca de las Islas Baleares, un acorazado que estaba en una zona que no le correspondía, que le correspondía, según los tratados de no intervención, que como sabemos nunca se respetaron, a la Marina francesa, y no solo estaba donde no tenía que estar, sino que además atacó a varios aviones republicanos que respondieron bombardeando este acorazado nazi, causándole daños, y como consecuencia, nos dicen las crónicas históricas, Hitler entró en cólera y ordenó una acción de represalia. Pensaron primero en Barcelona o en Almería, o en Valencia, perdón, y al final acabaron bombardeando Almería porque era, por un lado, una ciudad menos protegida y, por otro lado, era una ciudad asignada a la propia Marina de Guerra alemana en sus funciones de vigilancia de la no intervención. No intervención que, como sabemos, no impidió que la Legión Cóndor no solo arrasara la ciudad de Guernica, sino que causara cientos de víctimas civiles también en la carretera de Málaga a Almería en febrero del 37. Bueno, el hecho es que al final, en la madrugada del 31 de mayo, este barco Admiral Scher, junto con una flotilla de la Marina nazi, bombardeó la ciudad de Almería, causando 31 muertos civiles y más de 70 heridos, y causando daños a varios edificios de la ciudad, incluida la propia catedral, el mercado, la estación antigua de ferrocarril, varios edificios históricos más, y también este edificio, conocido como edificio Banesto, que por los daños que sufrió y por su carácter simbólico y su valor artístico, pues nos parecía que podía ser el elegido para simbolizar el bombardeo que sufrió la ciudad. En esta proposición no de ley pretendemos dos cosas, y por eso tiene dos puntos. Una, que en la plaza donde está la plaza del Educador de Almería, donde está situado ese edificio, haya un recuerdo a las víctimas mortales de este bombardeo y a los heridos, y que además ese lugar, digamos, de alguna forma en representación de los otros edificios que fueron dañados, se ha reconocido como lugar de la memoria democrática de Andalucía. Nos parece fundamental que vayamos teniendo en nuestra tierra cada vez más lugares de memoria, porque el simple hecho de pasar por un lugar, encontrarse con una placa o un monumento en recuerdo a víctimas de hechos como el que estamos describiendo, nos parece que tiene ya en sí un valor educativo para la sociedad en su conjunto, para la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Pero además tiene un valor añadido si pensamos en la posibilidad de utilizar estos lugares como espacios para actividades educativas en nuestras escuelas, en nuestros institutos, que permitan pues que la ciudadanía desde muy jovencita sea consciente de lo que pasó en nuestra historia, que aquí hubo un golpe militar, no un alzamiento nacional, como todavía siguen diciendo muchos libros de texto, contra un régimen democráticamente constituido, contra un gobierno legítimamente elegido, y que eso desencadenó una guerra en la que solo vencieron los golpistas gracias al apoyo de las potencias fascistas de la época, como era la Alemania nazi o la Italia de Mussolini. Conocer estos hechos, salir de la equidistancia que ha dominado el relato histórico en relación con la guerra civil y la dictadura en las últimas décadas, en estas 4 décadas de democracia que llevamos,
nos parece fundamental para elevar la cultura democrática de nuestro pueblo y para construir una democracia sana. Por eso traemos iniciativas como esta y otras similares que hemos traído con anterioridad, y voy a terminar esta exposición pronunciándome sobre las dos enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista a los dos puntos de nuestra proposición no de ley. La primera nos parece que es perfectamente aceptable porque viene a completar y a precisar el objetivo que nos habíamos planteado. Es decir, nosotros hablamos de una placa y aquí se habla de un elemento de recuerdo. Bueno, elemento de recuerdo es un concepto más amplio. Nos parece que si en vez de una placa al final es un monumento, un monolito o algo con un valor artístico añadido que sirva para darle mayor realce a lo que se quiere recordar, pues nos parece que eso solo hace enriquecer la propuesta, ¿no? Y por otro lado lo hace extensivo también hace la referencia extensiva, explícita, que nosotros no habíamos recogido a los otros edificios dañados, y además recoge lo que nos parecía más importante, que es que en ese elemento de recuerdo, sea el que sea al final, figuren los nombres de las 31 víctimas mortales de ese bombardeo, ¿no? Como figuran, y esto pasa en cualquier país de nuestro entorno, en cualquier plaza de cualquier pueblo de Francia, por ejemplo, los nombres y apellidos de las víctimas del nazismo que lucharon en la resistencia francesa frente a los invasores nazis, ¿no? Bueno, y por otro lado, el punto 2, en cambio, nos parece que sin ser algo que altere demasiado la esencia de la propuesta, sí diluye un poco el impulso político que desde este Parlamento queremos darle a esta iniciativa. Es evidente, nosotros proponíamos que, como no puede ser de otra manera, en lugar de la memoria que proponemos que se cree utilizando este edificio, se haga conforme a la ley andaluza, no puede ser de otra manera. Es verdad que ha habido un decreto reciente que desarrolla la creación de los lugares de la memoria y, por supuesto, como no puede ser de otra manera también, los decretos hay que cumplirlos y hay que respetarlos, aunque no hayamos hecho una referencia explícita a ello. Pero lo de se desarrollen las acciones encaminadas a la valoración para si procede inscripción en el inventario de lugares de memoria democrática, nos parece que al final diluye, como digo, el carácter de impulso político que desde este Parlamento queremos darle a una iniciativa como esta y, por tanto, esa segunda enmienda no la vamos a aceptar si aceptamos la primera. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor de Manuel. En representación del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz. Gracias, señor presidente. Bueno, estamos ante una iniciativa más que viene a aportar memoria, ¿no?, a lo ocurrido en esa guerra tan cruenta que tuvimos aquí en España, la guerra civil. Y aunque es verdad que en toda guerra siempre hay hechos crueles y también confusos, en este caso no es confuso. Aquí hay una cosa muy clara: el régimen nazi vino en apoyo de los sublevados, ¿no?, de los golpistas, ¿no? Y es evidente que hubo un bombardeo y que hubo consecuencias, ya fuera como represalia o no, estuviera dentro de las millas que tenía que estar o no. Otra cuestión controvertida es si encaja en el decreto al que el proponente, el portavoz de Podemos, ha aludido, y que también el Grupo Socialista, pues de alguna manera con sus enmiendas ha venido un poco a dejar en manos de la interpretación por parte del Gobierno y, lógicamente, de ese decreto, ¿no? Por lo tanto, bueno, a nosotros las enmiendas del Grupo Socialista nos parecían que venían a aportar y a ajustar más el asunto. Por lo tanto, lo dispuesto en el punto primero nosotros lo vamos a apoyar. En el caso del punto segundo, es verdad que la enmienda venía a... Bueno, hemos estado esperando a ver si transaccionaban y podían encajarla. Ya parece que Podemos no la acepta, y ahí parece que lógicamente hay más confusión. Nos parece muy bien que se incluya más elementos en los elementos que se instituyan allí, que se coloquen, y bueno, seguimos a la espera por si en algún momento el Grupo Parlamentario Podemos cambiase su opinión y hubiese una negociación de última hora para ver qué pasa con ese segundo punto, porque nos parece en esencia que es la parte más importante que tiene la proposición de ley, pero también es verdad que hay que materializar cada hito en cada momento en función de lo que dispone la ley, ¿no?, la normativa. Gracias. Gracias, señor Díaz. En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García. Gracias, señor presidente. Del Grupo Popular vamos a apoyar la propuesta para el recuerdo de las víctimas y la declaración del lugar como memoria histórica, siempre que esté acorde con la legislación vigente. Muchas gracias.
Gracias, señor García. La señora López, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, felicito al Grupo Parlamentario de Podemos por traer esta PNL para la declaración de edificio Banesto de Almería como lugar de memoria, con algunas matizaciones que ahora le pasaré a detallar. También saludar a las asociaciones memorialistas de Almería que nos estén siguiendo por la página web. El pasado mes de mayo ya se cumplían 81 años del bombardeo de la Armada alemana a la ciudad de Almería, un hecho además que conmocionó a la opinión pública mundial en la primavera del 37. Ahí tengo que matizar que hay un pequeño error, no en el 38, fue en el año 37. No se pudo elegir mejor nombre a un documental que recoge por vez primera el drama de aquella matanza con el testimonio de algunos de sus supervivientes, titulado Bomba y Olvido, Almería 1937, y la exhaustiva investigación de historiadores como Sofía Rodríguez López y Óscar Rodríguez Barreira. También con la participación de historiadores como nuestro actual director general de memoria, Fernando Martínez, o Eusebio Rodríguez Padilla, grandes historiadores que han ido aportando muchos datos a este trágico suceso. Y digo que no se podía haber elegido mejor nombre porque es verdad que, a pesar de la trascendencia de esos hechos, este bombardeo apenas es conocido. En el mismo murieron una treintena de almerienses, en su mayoría obreros, que fueron sorprendidos en la madrugada con una lluvia de artillería naval que superó los 200 obuses lanzados a la ciudad durante unos interminables 3/4 de hora, cuando una gran infraestructura que caracteriza a nuestra capital, como son los refugios antiaéreos, hoy abiertos además al público como parte de su galería, y que, dicho sea de paso, recomiendo su visita porque además es testigo del horror vivido por los almerienses en la guerra civil. Y digo cuando esta gran infraestructura apenas llevaba unos meses en construcción. El incidente ocurrido, como ya ha narrado el señor de Manuel, ese acorazado que fue atacado por un avión republicano, confundiéndolo con otro crucero, murieron 24 marineros, otros 72 heridos. El gobierno republicano alegó entonces que es verdad que fue ese buque alemán que lanzó primero contra los aviones españoles, contestando al ataque, lo que provocó esa ira de Hitler, que tomó una dura represalia, y el propio Francisco Franco entonces dirigió un telegrama a Adolf Hitler en el que expresaba sus condolencias, y digo entrecomillado, por esa agresión cobarde del que había sido víctima el Deutschland. Pero bastante más sorprendente también fue que hubo una manifestación el mismo día 31 de mayo, es el día del bombardeo, en Salamanca, en solidaridad con Alemania y con Italia. La ciudad que permanecía leal a la República fue quien pagó los platos rotos de aquel conflicto. Muchos de los historiadores comparan ese suceso con el Guernica del Sur. Si bien Almería jamás tuvo ningún tipo de rehabilitación histórica o política posterior. No había un objetivo fijo, se bombardeó la ciudad de forma indiscriminada simplemente para sembrar el terror. Apostilla Rodríguez. Señorías, recuperar desde luego la memoria histórica y democrática de Andalucía es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y de paz. Y de luego las socialistas nos sentimos especialmente orgullosos y satisfechos de esa ley de memoria histórica y democrática, puesto que creemos además firmemente en que la memoria del pasado y esa pedagogía social también de la que hablaba el señor de Manuel de cara al futuro son factores de identidad política y de orgullo de nuestra tierra. El compromiso que tenemos desde luego con nuestra historia y con quienes la han hecho posible, la manera de no repetir esos errores del pasado, es recordarlo, es propiciar que las generaciones venideras conozcan de verdad y que no caigan en esos errores. Posiblemente son muchos los jóvenes almerienses que desconozcan esta dura historia y por ello también necesitan ser reconocidos esos espacios que simbolicen y que homenajeen de alguna manera todo lo ocurrido. Por eso hemos presentado estas dos enmiendas para que sea colocado no solo una placa en el edificio Banesto, sino puede ser cualquier elemento de recuerdo a otros edificios también históricos artísticos que también fueron bombardeados. Y como mención, desde luego, en recuerdo a las 30 víctimas mortales del bombardeo, incluyéndose su nombre en ese recuerdo, en ese elemento, ¿no? Y la enmienda al punto 2, quiero decirle, señor de Manuel, que es verdad que
la inscripción en un espacio en el inventario de memoria democrática no responde solo a una decisión política nuestra, ¿no? Es que tiene que hacerse cumpliendo la normativa que ahora mismo tenemos vigente, y el artículo 21-22 de la Ley 2/2017 nos remite precisamente al artículo 3 del decreto 93/2018, por el que se regula el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que establece una de sus funciones emitir un informe preceptivo sobre las solicitudes de encoación del procedimiento para inscripción en el inventario de lugares de memoria democrática de Andalucía, en el que ellos son los que expresarán el parecer favorable o contrario a la misma con las motivaciones históricas y científicas que resulten procedentes, que creo que hay de verdad motivaciones históricas y científicas suficientes, pero tiene que decidirlo el propio Consejo. Y a estos efectos, la disposición adicional cuarta del mencionado decreto, que regula la constitución en el seno del Consejo de la memoria de un grupo de trabajo sobre lugares, senderos de memoria democrática Andalucía, que es al que corresponderá, una vez concretada la solicitud, por valorar y emitir ese informe. Muchas gracias. Gracias, señora López. Cierra esta proposición no de ley el señor de Manuel. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, agradezco el apoyo de los distintos grupos a esta iniciativa, aunque en algunos casos con matices en relación al punto 2. Quiero recordar simplemente en esta intervención de cierre que Almería fue 3 veces castigada por la Alemania nazi. Lo fue en la huida de Málaga a Almería, cuando esa población que había sido bombardeada durante los más de 250 kilómetros de la carretera, había sido bombardeada por aviones alemanes e italianos, volvió a ser bombardeada ya cuando se refugió en el puerto de Almería. Lo fue en este bombardeo del Admiral Scheer, que se vengó con la población civil de un episodio bélico. Y lo fue también, y eso se recuerda también en un lugar de Almería, en el campo de prisioneros, el campo de exterminio por el trabajo de Mauthausen, en Austria, donde murieron más de 100 almerienses realizando trabajos forzados, infraalimentados, sufriendo todo tipo de vejaciones, y eso se recuerda en un monumento que hay en la ciudad y que, por desgracia, sufre, como hemos denunciado en más de una ocasión, con frecuencia actos vandálicos, pintadas, grafitis y demás. Iniciativas como estas creo que deben servir también pues para que nuestros niños y niñas, los estudiantes de los institutos, se vayan sensibilizando sobre la historia y respeten estos lugares que vamos creando para recordar a las víctimas de esa barbarie, como fue la barbarie nazi y también la barbarie franquista. Por supuesto que estoy de acuerdo en que al final no puede ser de otra forma, hay que cumplir los decretos y las leyes, además que a nosotros nos parece que hay que reconocerle al Consejo de la Memoria el papel que tiene, que para eso está, para eso se ha creado, y además es muy reciente el anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de la constitución por fin de ese Consejo que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo, entre otras cosas porque solo con la creación de ese Consejo podíamos poner en marcha algo que para nosotros es tan importante como es la Comisión de la Verdad en Andalucía. Ahora, este Parlamento está para tomar medidas de impulso político. Evidentemente, por definición, una proposición no de ley no es vinculante y está sujeta a que se cumpla lo que establecen las leyes y los decretos que la desarrollan. Y lo que nosotros hacemos aquí, respetando absolutamente el papel del Consejo, es decir, que nos parece que hay razones políticas suficientes para que este lugar sea reconocido como lugar de la memoria. En ese sentido, proponemos mantener el texto tal como lo habíamos redactado. Muchas gracias. Gracias, señor de Manuel. Señoría.